que hay circunstancias que no van a cambiar o que tú no tienes intervención para que esas circunstancias cambien. Entonces te toca cambiar a ti. Claro. Y te toca generarte alternativas a ti como ser humano. Y estas, por ejemplo, son una de las alternativas como ser humano que se ha generado ese grupo desposeído, olvidado, sin voz, invisibilizado, así todos los sinónimos casi de tristeza. Pero esas personas en ese estar de tristeza han sido capaces de generarse cambios para poder vivir. Hoy 19 de noviembre, martes, estamos acá con las autoridades, podríamos decir, de la Casa de la Amistad Cubana-Argentina. Estamos con el presidente Fabián Ciarilo y la vicepresidenta Madeline Gracia Martínez. Bueno, en principio, chicos, gracias por prestarse a dialogar con nosotros para nuestro portal La Tendencia. Y la verdad que es un honor que nos cedan parte de su tiempo. Bueno, en principio decíamos hoy, y así tratamos siempre de hacer las entrevistas, en el off, podríamos decir, pensábamos mutuamente cuál iba a ser el desarrollo de la nota y todo lo demás. En principio me gustaría que cada uno de ustedes, si les parece pertinente, cuenten, claro, se presentaran y a partir de eso vamos a ir naturalmente desarrollando la nota. Lo probar y lo informar, bueno, como claro. limón limonero, las niñas primero. Claro. Entonces, mi nombre es Madeline Gracias Martínez, soy cubana. Tengo ya 46 años. No hacía falta. Bueno, no importa, todavía puedo decirle edad. Bien. Soy de La Habana, soy médico. Cumplí ahora el 26 de septiembre 3 años aquí en la Argentina. Ajá. Llegué a la Argentina por un contrato médico. Y en ese interín me encontré a través de una página de Silvio Rodríguez, el que sería mi esposo, el que es mi esposo, muy bien, a Fabián Ciarilo y me mudé para acá, para la Patagonia, para Comodoro. Y bueno, hemos venido compartiendo una vida, te hablo desde lo familiar, ¿no? Vale. Una vida en común bastante agitada. Tenemos afortunadamente muchos intereses, muchas actividades, proyectos en común, por supuesto, más allá también de lo individual, ¿no? Porque yo siempre digo, en las parejas uno no se puede personalizar ni perder la esencia. Creo que sí es importante tener puntos en comunes donde en los cuales la pareja pueda avanzar como compañero. Entonces, en el medio de todo esto te conocimos a ti, Antonio, y ha sido igual que conocimos a Maxi, a los muchachos que están del otro lado de las cámaras, y realmente ha sido muy bueno porque han sido puentes para diferentes actividades, diferentes accionar que se hemos ido desplegando dentro de la ciudad, que bueno, posteriormente los hemos ido desbordando antes que Fabián se siga poniendo inquieto y necesita presentarse, me parece a mí. Me parece correcto. Antonia, antes que todo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Sabemos que esto es recíproco, muy demandado, nosotros del otro. Bueno, la eventualidad hizo que sea presidente de la Casa de la Amistad. Digo la eventualidad porque era una cuestión indistinta que Madeline o yo seamos presidente o vicepresidente. Una de las cuestiones que hablamos era cómo surge la Casa de la Amistad. Eso. La Casa de la Amistad surge principalmente porque nosotros teníamos un interés en propagar la cultura cubana en la región. Hicimos inicialmente algunas actividades, entre ellos participar de ferias artesanales con desarrollos propios que estaban relacionados justamente con la cultura cubana, especialmente en lo que era vitrofusión, pintura sobre vidrio y otras cuestiones. Y es así como llegamos a través de la Secretaría de Cultura a conformar el concepto de la Casa de la Amistad. Por otro lado, también la universidad, a través de la Secretaría de Extensión, se interesa a través de una
una actividad que hicimos en conjunto con la Secretaría de Cultura, y es así como ambas se convierten en una especie de mecenas de lo que posteriormente se llamó Casa de la Amistad Cubana Argentina de Comodoro Rivadavia, que justamente la semana pasada cumplió un año de su primer año. Bien. Esta Casa de la Amistad empieza a tomar cuerpo a través de su primera presencia en la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, donde a través de un acercamiento con la Embajada de Cuba, la Embajada nos presta su apoyo, consiguiéndonos a través de 2 editoriales argentinas ejemplares de libros publicados y editados en Cuba, y ahí es donde nosotros empezamos a tener una primera presencia institucional. Bien. Como proyecto de Casa de la Amistad. Sí, a ver, la Feria del Libro fue una gran fiesta para nosotros desde lo cultural y desde lo social, porque conocimos personas muy ricas, entre ellos tú, Maxi que se presentó de manera espontánea con nosotros, y otras tantas personas con las cuales tuvimos contacto. Te digo una fiesta de lo cultural porque, a ver, nosotros trajimos libros, nos dieron libros de Cuba, editados por Cuba, y nosotros, a ver, las impresiones del libro cubano no tienen la gran calidad que tienen impresiones de editoriales argentinas que son hermosos, las carátulas, los colores, la calidad de la hoja, en fin. Y a mí lo que me daba la atención de que yo veía mis libros, los libros de editoriales cubanas que eran más pobrecitos desde la calidad del papel, la impresión, pero que la gente iba a buscar libros de autores cubanos, porque lo interesante eran que eran todos autores cubanos. Hablamos de literatura infantil hasta literatura científica. Estoy hablando, sí, presentamos un stand de más de 200 títulos, así sin exagerar, que implicaba desde la Edad de Oro de José Martín, que no puede faltar, hasta un libro de un doctor en ciencias psicológicas, profesor de nosotros en la Facultad de Psicología, el doctor Manuel Calviño, y en el medio de todo eso, libros de música, de pintura, por supuesto, de política, libros de cocina, que yo siempre le decía, me llamaba la atención que los hombres eran los que compraban los libros de cocina, no sé, era algo llamativo, y yo le decía, mira qué bien, ¿no? Y entonces esto, a mí lo que me conmovía y me daba también mucho placer era que las personas conocieran, había personas que llegaban ya con un conocimiento de base sobre literatura cubana y con los cuales nos sentábamos a conversar, porque eso es lo hermoso en la Feria del Libro, que las personas vienen y te preguntan, confrontan, se ponen a leer, se ponen a preguntarnos, y era lindo ponerse a hablar con alguien de Dulce María Loinás, una de las grandes poetisas cubanas, o de Nicolás Guillén, o de Alejo Carpentier, o de momento veían un libro sobre la biografía del Che, y Fabián, yo disfrutaba ver a Fabián explicando, y yo le decía, mira, incluso explicando más que yo sobre la historia de Cuba, y le decía, mira cómo, y eran cosas muy, muy curiosas, y en medio de todo aquello hicimos una gran fiesta cubana, nos dieron una noche cubana, donde un grupo de música coordinado por César Ranca, que es un gran percusionista que hay aquí en la ciudad, se tocó música cubana y se cantó música cubana, y se logró, porque para mí yo pienso que la cultura, por eso nosotros desde la Casa de la Amistad trabajamos mucho con la cultura, se logró hacer confluir a un gran número de personas de diferentes orígenes raciales, sociales, religiosos, culturales también de ellos, en un mismo espacio. Y en ese momento nadie preguntó de dónde tú vienes, ni cómo piensas, ni si eres de derecha, izquierda, eres ambidiestro, nadie. Y por eso yo siempre digo que la cultura es el espacio para convocar y buscar puntos en común. Por eso nosotros siempre, a través de la Casa de la Amistad, es uno de los pilares fundamentales que trabajamos. Y los otros dos pilares que trabajamos
es a través de la medicina, que ahora vamos a abordar esa parte, y la educación. Por eso en todos lados yo digo que la Casa de la Amistad incluso está constituida por, hay un triángulo amoroso, exactamente, entre estas mismas tres esferas y con el trabajo que hace la Secretaría de Cultura dentro de la ciudad, que hay que agradecerle infinitamente a todo el trabajo que ha desplegado Daniel Blemis dentro de Comodoro, y la universidad como otro elemento o otra punta de ese triángulo amoroso, porque los grandes cambios sociales comienzan dentro de las universidades, los grandes movimientos de lucha, los grandes movimientos de denuncia, los grandes cambios culturales, incluso si pensamos en la Revolución de Mayo, todo, hablo del Mayo del 68, en París, todo, empezaron dentro de las universidades. Entonces, es importante trabajar con la juventud. Obvio. Con la juventud, porque son las personas que dentro de 10 años van a tener 30, 40 años más o menos, y que son los que van a coordinar diferentes espacios dentro de la sociedad, que vienen con ideas muy frescas, los que hay que escuchar, y que es una juventud en estos momentos también que tiene la madurez para escuchar a las personas que son un poco mayor que ellos. Por eso trabajamos con la universidad, y a la otra punta del triángulo, por supuesto, somos nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de nosotros, la casa donde trabajan, por eso te hablaba de la parte de medicina, con un grupo de médicos argentinos que graduados en Cuba, que con las 3 personas que mayor contacto hemos tenido son con el doctor Juan Tejerina, que ha hecho una labor interesantísima dentro de la medicina comunitaria de manera independiente, dentro de barrios de muy difícil situación, de muy difícil situación económica, que personas que viven con personas de muy bajos recursos. El doctor barrios con difícil acceso a determinados servicios. También es sabido que hay lugares donde por imposibilidad técnica hay problemas con el agua, hay problemas con el gas. Claro. Eso limita las condiciones de vida de las personas. Totalmente, sí, sin ningún lugar a dudas, hacia la calidad de vida, ¿no?, de las personas. Y entonces, bueno, Juan con los hermanos Yapura, yo le digo, pues Néstor y Leandro Yapura, que son médicos también, desde hace más de 2 años, creo, estaban llevando acciones de salud de forma espontánea, independientemente a cualquier organización de salud aquí de la ciudad, como decimos nosotros en Cuba, a pulmón. Sin recursos, habían estado trabajando. Ya después, cuando nos invitamos, nos sentamos, nos conocimos, nos fuimos organizando y se fueron generando, incluso Maxi participó y organizó diferentes actividades dentro de la salud, pero cuando se hacen esas actividades de salud no es hablar de salud solamente, no es la salud a nivel de tratamiento, no es la salud curativa, sino trabajamos con un enfoque completamente preventivo, pero también implicamos acciones desde lo cultural también. Claro, desde ahí. Qué bueno lo que decías recién, Madeline, ¿no? Que a partir de la cultura todo ese confluir, digamos, el término que utilizaste, ¿no? Digamos que es una acción, podríamos decir, a través de la cultura que junta la diversidad, digamos, donde a partir de eso nos podríamos encontrar, como vos decís, ¿no?, sin discriminación de ninguna índole y sin preguntarnos un montón de cosas que habitualmente nos consultamos para saber si aceptamos o rechazamos ya de movida. ¿No? Entonces, cuando no hay toda esa preconceptualización, ni siquiera en el interior de uno está el preguntar, sino el empezar a confluir en eso. Por eso tenés la palabra, ¿no?, que utilizaste. Un goce ante algo eso. Que, no sé, de momento... es lindo conocerte, digamos, ¿no? Me agrada conocerte, me agrada que nos conozcamos, que conocemos, ¿no? Y yo pienso que más allá que hacer una palabra mal usada, hay 2 palabras muy mal usadas últimamente, que es la palabra política y la palabra tolerancia. Estaba acordándome de la canción de Silvio, la tolerancia, ¿te acuerdas? Tolerancia, palabrita en el mantel. Exacto, que son muchos platos a la mesa, pocas bocas al comer. Entonces, yo pienso que desde los espacios culturales podemos generar cambios sociales, cambios de conciencia. Por eso incluso
cuando las personas empezaron a acercarse a lo que era la Casa de la Amistad, todo el mundo pensaba que una organización política, nada. Independientemente que la política lo atraviesa todo, es vertical, la política es vertical, horizontal, oblicua, es multivectorial. Pero la idea nuestra es trabajar sobre cultura y a través de la cultura empezar a desarrollar valores, que los valores van incluso más allá, repito, de la postura política que asuma cada persona. Los valores vienen dentro de la familia, el humanismo, la solidaridad, la protección, la educación. Seguro. Y esa ha sido nuestra idea desde un principio y que afortunadamente ha sido aceptada. Es decir, nosotros hemos llegado a espacios que incluso, te lo digo así, con toda la transparencia, no pensamos que íbamos a tener esa resonancia. Te hablo incluso de la gente, de los médicos del colegio médico, pidieron reunirse con nosotros porque vieron la labor social, por ejemplo, desde la medicina, lo que se ha estado haciendo. Ellos se vincularon, nos pidieron poder vincularse con el trabajo que se venía desplegando, y a través de ellos han hecho grandes compras de unas latas de comida, de concentrados de comida, de un proyecto que hay en la Universidad de Quilmes. Sí. Esas latas de comida, por ejemplo, diferentes directivos del Colegio Médico, el doctor Roberto de los Santos, con el doctor Mario Morón, el doctor Juan, han ido con nosotros y se han repartido latas de comida en determinados merenderos de la ciudad, que, mira, yo no sabía cómo vivían grupos de familia acá, y que es difícil. Muy difícil. Muy difícil, porque hay una cara que no, como en todos los lugares del mundo, como pasa en mi país también, hay una cara que a veces, que todo el mundo va a Cuba, qué bonito la ciudad, qué bonito el turismo, pero hay una cara fea también, claro, una cara obviamente. triste. Igual aquí me pasó cuando la primera vez que jugamos con el doctor Roberto y Fabián y fuimos un día a llevar a uno de los merenderos, no recuerdo el nombre. Merendero de futbolito. El futbolito. Ajá, bien. Y a mí aquello, a mí me dolió porque tú no te imaginas que haya niños pasando hambre. Claro, y que las casas la gente se la haga con lo que les sobra, con lo que botan en la basura. Y es difícil, ¿no? Y tú ves que hay gente que sin nada están apoyando a los que tienen menos que ellos. Exactamente. Y es hermoso. Y tú dices que qué bueno, que es como la canción que dice que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Tal cual, bien ahí. Exactamente, y por eso te digo que estamos en tiempo de que la gente, más allá de lo barbárico que se está viviendo, la gente rescate esa fibra de humanidad y de humanismo que tenemos y ayudar al otro, más allá del color que, sin duda. que tengamos puesto. Claro, a nosotros, cuando digo nosotros, digo, bueno, mi compañera, otra gente, ¿no? Nos llamó poderosamente la atención, digamos, y fueron días de reflexión y de conversación, digamos, la acción de la casa, por decirlo de alguna manera, desde lo cultural. Fue una reflexión, ¿no? Digamos, porque en esto de la construcción, digamos, de una sociedad tal vez más solidaria, más justa, y haciendo hincapié en todo eso que vos decís, que nosotros también recorremos, conocemos, eso que nos hablás de los alimentos que se preparan en la Universidad de Quilmes, tenemos bien claro de lo que nos estás conversando, ¿no? Y nos llamó poderosamente la atención justamente que el eje sea a partir de lo cultural, digamos, ¿no? Y ahora que vos lo ampliás, o ustedes lo amplían, lo ejemplifican de una manera tan puntual, tan concreta, nos da el acierto de que estamos en la misma concepción, digamos, ¿no es cierto? Desde lo cultural, desde ahí, y en ese confluir, que nos podemos encontrar de una manera mucho más mancomunada, mucho más interesante, por decirlo, ¿no? De eso. Qué bueno también porque esto hace, sobre lo que vos comentás puntualmente del colegio médico, digamos, esta necesidad de encontrarse con usted y todo lo demás, también tener, ¿no? Y que en nuestra ciudad existan profesionales que tengan por ahí hasta la curiosidad, vamos a hacer, exactamente, digamos, ¿no?
de empezar a encontrar o de conocer otra posibilidad de esta profesión que a veces muchos renegamos, ¿no? Pero que en ustedes, claro, viste, digamos, la medicina social y todo eso, si bien en algún tiempo histórico de nuestro país la hemos desarrollado, digamos, eso como concepción, ¿no?, de la medicina social y un montón de cosas más, o de la prevención, no eran grandes cosas que se estilan, ¿viste? A veces las comunidades se ven impregnadas por esta modernidad sin una concepción firme, y sabemos que se entiende, ¿no? Que en ustedes existe ese modelo. Exacto. Digamos. Es que sumando, digamos, integrando lo que dicen ambos, digamos, esto que vos afirmás y lo que comenta Madeline acerca de los valores de las personas, eso tiene que ver con la formación humanista de la persona, claro. Tiene que ver con los valores que la persona tiene. Claro. Independientemente que sea profesional o no, que sea un estudiante, un trabajador, una ama de casa, o el lugar que nos toque ocupar dentro de la humanidad, lo importante es lo que tenemos acá. Claro. El fin de semana que pasó, se realizó en Comodoro Rivadavia el cuarto encuentro nacional de argentinos graduados en Cuba. Mirá. En su gran mayoría eran médicos, los asistentes por lo menos a este congreso. Y una de las cuestiones que justamente comentaba Madeline en su disertación era que uno puede tener todo el conocimiento que pueda acerca de la profesión, puede tener un 10 de promedio, pero si no tiene corazón, no llega a la gente. Si no genera una empatía, si no tiene un acercamiento a la gente, estamos complicados. Y una de las cosas que justamente desarrolló la Casa de la Amistad, más allá de esto que Madeline decía, que hoy por hoy la política se usa como mala palabra, y en realidad no. No lo es. Es una frase muy remanida decir que todos hacemos política, pero es cierto. Claro. La Casa de la Amistad se acercó a la gente a través de primero una propuesta cultural. Claro. Y segundo, a través de una propuesta social comprometida con la gente. Claro. Es así que, como decía Made, nos acercamos primero con una propuesta de medicina social. A esa propuesta de medicina social se le agregó una preocupación por el tema alimenticio, que justamente vino de la mano del colegio médico, sin ningún tipo de interés y sin pedirnos nada, sino respetando el trabajo de campo que nosotros habíamos logrado. Qué bueno. Nos pidieron que colaboráramos en ese sentido, en el conocimiento del terreno, por decir un lenguaje técnico, ¿no? Perfecto. Y ahí empezamos con el tema de la super sopa, que es un producto de la Universidad de Quilmes, pero que es muy interesante porque es una sopa fortificada que rinde 50 porciones, una lata de 8 litros, que con igual cantidad de agua por 2, o sea, 2 veces esa lata de agua rinde 50 porciones. Y es una sopa modificada para cubrir las necesidades alimenticias que tienen las personas. Claro. A través de esa super sopa tuvimos la posibilidad de llegar a lugares más alejados del terreno. Es así como llegamos al merendero del futbolito, entre otros. Anduvimos por el sur, por el norte, por todos lados, repartiendo latas. Y lo que decía Made, que la gente nos comentaba que construía su casa con los elementos de construcción que estaban abandonados en los basureros, pedazos de placas de Durlock, madera, montantes, lo que sea. Y curiosamente nos decían que en estos últimos periodos, estos últimos 4 años concretamente, perfectamente, pero haces muy bien en aclarar, ni siquiera encontraban los materiales en los basureros y estaban preocupados porque no podían terminar sus casas. Mira. Es muy interesante el trabajo social. A nosotros nos impactó mucho el trabajo del merendero del futbolito, porque la realidad es que fue conformado por madres que no tienen ningún tipo de injerencia política, de ningún tipo. Mirá vos. Y entre ellas logran conseguir elementos, donaciones, hacen talleres, tienen talleres de costura, talleres de pintura, con nada, con el esfuerzo de ellas. Mirá. Porque también nos hemos acercado a otras instituciones que son fundaciones formales, que digamos tienen una formalidad
desde lo legal, desde lo sí, sí, interpreto, más acabada. Digamos. Más acabada y que les permite obtener recursos de manera más fácil. O de otra naturaleza, ¿no? O acceder a cuestiones de otra naturaleza. Y sin sí. embargo, ustedes visualizaron el esfuerzo de ese lugar, ¿no? En particular, digamos. Más allá de algunas carencias, digamos, todo lo que tenían de rico, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera. A ver, yo soy médico y psiquiatra, entonces yo estoy hablando y estaba pensando en algo muy puntual que mis profesores también me dieron en clase, me enseñaron que hay circunstancias que no van a cambiar, o que tú no tienes intervención para que esas circunstancias cambien. Entonces te toca cambiar a ti. Claro. Y te toca generarte alternativas a ti como ser humano. Y estas, por ejemplo, son una de las alternativas como ser humano que se ha generado ese grupo desposeído, olvidado, sin voz, invisibilizado, así todos los sinónimos casi de tristeza. Pero esas personas en ese estar de tristeza han sido capaces de generarse cambios para poder vivir. No voy a utilizar la palabra sobrevivir porque es muy dura, para poder seguir viviendo. Y tal vez con alegría, ¿no? Exactamente, y con una alegría, porque todos tenemos potencialidades para generarnos cambios. Y lo ideal sería que tuviésemos circunstancias que nos facilitaran los cambios, pero hay veces que las circunstancias no se nos dan. Tal cual. No se nos dan, entonces uno se tiene que volver casi el superhéroe y hacer un accionar casi épico para que las cosas empiecen a mejorarse, a modificarse, ¿entiendes? Entonces tal vez para estas personas un lapicero le es trascendental que yo se lo lleve, claro. Y tal vez para otro que yo le regale un lápiz no tiene la menor importancia. Entonces uno empieza a resignificar un montón, cuando uno empieza a hacer este tipo de trabajo, uno empieza a resignificar y replantearse un montón de cosas en la vida, Ojo con eso, ¿no? Porque uno empieza a como a filtrar cosas, uno dice. Tal cual. Y uno empieza hasta a quejarse menos. Claro. Te hablo de mí, de lo personal, empieza a quejarme mucho menos, porque tú dices, pero esto está pasando. Esto es de verdad, esto no es la novela. Claro, esto no es la televisión. Esto no es la televisión, esto es en tiempo real. Con Maxi, por ejemplo, estuvimos en la primera vez que fuimos a... Quiero aclarar algo, por favor. Que el Maxi del que hablamos... Es Maxi, que está del otro lado. Maxi Sac, que es camarógrafo, parte de nuestro equipo. Curiosamente... parece que yo estoy hablando como si te estuviera en Porque uno nombra al Maxi, si no aclara que Maxi... Claro, queda en el Maxi, el Maxi consumo. Para no, Maxi que es papá, entonces... Nosotros por eso lo hemos incorporado al equipo, nos parece un recurso humano interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, se hizo una actividad en el Faro, en el barrio El Faro, y por supuesto el pueblo te da una sabiduría exquisita. Totalmente. Entonces una de las cosas que se sentaban las personas a conversar y nos decían que llevan 20 años sin agua. Las personas que viven en el asentamiento, y uno se queda así y dice, 20 años sin tener agua, ¿y cómo hace? ¿Cómo ha subsistido? ¿Cómo hace para vivir? Entonces nos explicaban todos los intríngulis de buscar un tanque de agua. Te estoy hablando muy cubano. Y eso quiero acotar algo. Estuvimos charlando contigo en el pre, que uno de los proyectos que habíamos conversado con la gente del INTA para impulsar era la huerta familiar. Claro. Pero ¿cómo vas a impulsar una huerta familiar si no tenemos agua? Si no hay agua, ¿entiendes? Entonces tú dices también, porque uno tampoco puede ser cínico, ¿no? Claro, yo puedo ir, ay, qué bonita la semillita. Seguro. Y tú mirarme así y decirme, ¿y con qué riego la semillita para que crezca? Ojalá. Entonces son cosas de que a través de todo este despliegue de trabajo, yo pienso que hemos incluso llegado a sensibilizar de manera directa e indirecta a diferentes actores sociales que sí tienen una capacidad de intervención mucho más amplia que nosotros y se han mejorado exactamente y
y se realiza. Entonces, no solamente actores sociales, sino también personalidades de intelectualidad, bien, que a veces no tienen un acercamiento tan concreto con la realidad. Exactamente. Vos sabés que yo me quedaba pensando en esto, ¿no? Que como vos comentabas recién, y yo tengo una frase que me gusta siempre trasladarla, ¿no? Que los pueblos tristes no triunfan. Totalmente. ¿No? Entonces, ahora es bueno llevar la alegría y ver cómo gente como la que ustedes comentan, digamos, en esta realidad tan compleja, pueden empezar a esbozar apenas una sonrisa, ¿no? Ahora, qué importante también lo que decís vos, Fabián, en virtud de que muchos intelectuales, estando en la casa podríamos decir, dentro de esta universidad, ¿no? Por ahí, y hasta en eso que vos manifestabas, Madeline, eso de que uno va tomando conciencia o revaloriza un montón de cosas, como, digo, a lo mejor tal vez para nosotros una cosa natural, la cama caliente a la noche, o la comida caliente, y que simplemente a veces hasta tenemos que ir, por decirlo de alguna manera, al supermercado o a la heladera a buscar lo que vamos a cocinar. Pero tenemos que tener esa conciencia de que hay mucha gente de que no. Y yo creo particularmente, ¿no? Y por eso la tendencia tiene este concepto de darle voz a los que no tienen voz. Pero también la responsabilidad que hace a estos encuentros, digamos, y nosotros en forma individual o colectiva, como vos también bien decís, de poder articular esas cosas con quien me parece que tiene la posibilidad de resolver un problema, a lo mejor para nosotros más que común, ¿no? Porque abrimos el agua de todos lados en la casa y la tenemos, y hay gente que, sin embargo, no le es tan simple como el hecho de abrir una canilla, ¿no? Esas cosas. Pero desde ahí es de donde ustedes no pierden el compromiso, por eso un poco esta charla tan necesaria para nosotros con ustedes, porque, bueno, eso hace, o de la super sopa que elaboró la gente de Quilmes, creo que conocen la historia, ¿no? Sí. De la gente que la hace, cómo la hace. Sí. Y además, que participa. Y además es un momento histórico. Claro, eso surgió a raíz de la crisis del 2001. Exactamente. Crisis que hoy, 18 años más tarde, hay mucha gente que no conoce. Se vuelve a reiterar en estos últimos 4 años, se ha vuelto a tratar de reeditar o reinstalar nuevamente, ¿no? Pero en ese marco, bueno, estamos tratando de luchar por esto, ¿no? Por un país mejor, por una Latinoamérica más solidaria, más, ¿no? Donde nos encontremos muchos más para tratar de resolver el problema del conjunto, porque a lo mejor, digo, tenemos agua, pero también alquilamos casa. Entonces, sí, si bien estamos en otro estadio, no dejan de ser temas que también, ¿no? El tema ese de tener eso, un lugar donde saber que nadie mañana se le va a doblar el moño y nos va a sacar, y podemos pasar a esa situación. De hecho, también hemos vivido en barrios muy, en lo personal, muy carenciados, con muchas necesidades, y conocemos bien el tema, ¿no? No nos es indiferente las canillas colectivas o trayendo el agua desde muy lejos. Conocemos esa realidad, digamos, ¿no? Si bien hoy afortunadamente no la vivimos, pero no la ignoramos, digamos. Ni cuando la conocemos nos es indiferente. Digo, vi tu garganta media anudada, y cuando yo creo que los sensibles ante ciertas situaciones nos conmovemos naturalmente, ¿no? Porque a veces uno piensa, esto no sucede, ¿no? Porque se vive en una ciudad que es extremadamente rica. Pero también desigual, ¿viste? Digamos, vos que la vas palpando, ¿viste? Como los niveles de desigualdad se van notando, y generalmente, bueno, todo está preparado para los que están más arriba en la pirámide social, no considerando situaciones más hacia abajo, ¿no? Particularmente en esta ciudad en particular no son los que están más arriba en la pirámide social, son los que están más arriba en la pirámide económica. Bien ahí, correcto, bien ahí la diferenciación. Está perfecto lo que decís, coincidimos en eso, en la pirámide económica, no en la pirámide social, que son dos cuestiones diferentes. Está muy bien, claro, por eso se viene a corregirme. No, una conversación. Seguro, pero bien la puntualidad para determinar y definir. A veces los términos son mal utilizados. El tema que en una sociedad donde impera esa pirámide económica, hay una economía que está ajustada en función del que más gana. Exactamente. Y el que menos gana, que es el que naturalmente está en los territorios más desprovistos, tiene aún más limitado el alcance de las cuestiones que necesita, las cuestiones básicas que necesita. Seguro. Lo que nos sorprendió también en este trabajo en el campo es que hay muchísima gente solidaria.
Totalmente, la gente más solidaria, la que vive gente, con más carencia. Totalmente, sí, porque eso de que uno le puede pedir una tacita de azúcar al vecino sin vergüenza. Eso lo hacemos nosotros en no, Cuba. Pero digo, claro, es la cosa más natural del mundo, ¿no? Anécdotas para contarte muy graciosas. Cientos. En la Feria del Libro, volviendo a la historia, porque lo mío es la historia, volviendo a la primera edición de la Feria del Libro, que fue la que relataba Made, que se nos acercaron muchas personas, especialmente Made, como hacía poco tiempo que vivía en la ciudad, no conocía, se le acercaban muchas personas y charlaban, y hubo un muchacho que se acercó y charló, y le compró un libro, y le compró otro, y le encargó otro. Posteriormente se funda la Casa de la Amistad. En noviembre nos invitan, viene el embajador de la República de Cuba, que reside en Buenos Aires, con el secretario de Solidaridad, que ahora te voy a comentar. Cabe que los nombremos. El embajador, que está terminando su gestión ahora, Orestes Pérez, y el secretario de Solidaridad, Leogel Delgado Rodríguez. Dos grandes seres humanos, excelentes compañeros, personas comprometidas, que denotan en qué país se formaron, desde lo humano, desde lo profesional ni hablar. Pero bueno, volviendo al curso. Conferencia de prensa en el despacho del intendente. Todos sentados y Made, que mira así, entra tarde, como buen cubano, y cuando se sienta mira así y le dice a un concejal: ¿y tú qué hacías aquí sentado? Le digo yo, le veo un muchacho, ¿y tú qué haces aquí? Era Maximiliano Sampaoli. Que le había comprado los libros. Fue una persona espectacular. Un hombre muy culto, además. No, pero lo curioso fue que esa persona, ese muchacho, que llegó como uno más, y así se debe llegar a todas partes, así se hace, el ministro o el presidente del país. Exactamente. Llegó al stand de Cuba y empezamos a hablar de libros, de historias, una persona que le interesa muchísimo la historia. Seguro. Y nada, él me dijo, mira, yo quiero tal libro, porque había hablado un libro sobre historia del tabaco, y él quería el libro, pero ya yo lo había vendido. Entonces le dije, mira, chico, dame tu número de teléfono y yo te llamo si me entra el libro. En fin, ya aquello pasó, en fin. Genial. Y después, yo no sabía ni quién era él, ni nada por el estilo, porque además, afortunadamente, nunca dijo, yo soy. No se presentó como político. Exactamente, espectacular su actitud. Genial. Y cuando viene la reunión en la municipalidad, te lo encuentras ahí. Y yo, ¿y tú qué haces aquí? Entonces me dice, yo soy concejal. Pero con una humildad inmensa. Y yo digo, contra, si todo el mundo fuese de esta manera. En el momento oportuno. Exactamente. No tenía necesidad. Incluso después me reía y se lo comentaba a su esposa cuando la conocí, que es una persona divina, y sus niños. Y ella riéndose me decía, es que nunca se presenta como tal, porque eso no tiene que formar parte de tu vida. De hecho, los rangos sociales, los políticos, pueden estar hoy, pueden no estar mañana. Lo importante es que ese rango político que tú puedas tener en este momento no te haga perder tu esencia como ser humano, no te haga despersonalizarte. La esencia, muy bien. Como no te haga despersonalizar. Y entonces eso fue lo que pasó, y es una persona con que cada vez que nos vemos conversamos, nos reímos mucho, y siempre nos compra libros en la feria del libro. Bien. Pero es una persona totalmente accesible. Yo pienso nosotros compartimos cuando el diplomado de políticas públicas, que era algo que se debatía también, de que las personas que tienen determinados roles políticos, administrativos importantes dentro de estamos hablando de Comodoro, deberían ser accesibles para el pueblo. Deberían generar espacios de puertas abiertas. Como hemos debatido, como hablamos en el diplomado que pasamos aquí que ya tú concluyes, que nosotros no pudimos concluir. No podemos concluir porque viajamos. Sí, pero el punto es ese, que las personas tengan espacios de debate, que el pueblo tenga un espacio de debate social, y que no haya que esperar el lanzamiento de un libro, como pasó aquí en la universidad cuando el desastre de la lluvia de Comodoro, que se hizo el lanzamiento de un libro sobre todo el trabajo que hizo la universidad cuando el desastre por la lluvia de Comodoro, y aquello se convirtió
en una reunión, como digo yo, de rendición de cuentas, una reunión del pueblo pidiendo respuesta. Tal cual. A las personas, a diferentes actores políticos, sociales que estaban allí. Entonces yo me preguntaba, bueno, debería generarse espacio para que las comunidades pudieran debatir, verbalizar las cosas más allá de los grupos de WhatsApp de los barrios. No, eso es otra. Me parece a mí, ¿no? Es fundamental. Y porque es importante este intercambio cara a cara. Seguro. Enfangarse nada más cuando viene la etapa eleccionaria, hay que enfangarse todos los días. Todos los días, claro. Hay que enfangarse. Nosotros, vos sabés, Madeline, que es muy bueno lo que decís y coincidimos, y es un poco, digamos, el porqué de la temática del portal, ¿no? Porque nosotros decimos que más allá de darle voz a los que no tienen voz, esto permite, por ejemplo, en esto y con todos los entrevistados que estamos teniendo, que la gente conozca más profundamente a cada uno de las personas que estamos, o de los grupos que estamos tratando de presentar. Porque esto también consideramos que va a ser un acercamiento para esto, para encontrarnos a conversar, a debatir, a proponernos, a ver desde dónde nos encontramos y desde dónde podemos mutuamente ir participando, ¿no? En los momentos más complejos, en los momentos puntuales preeleccionarios, ¿no? Celebramos, digamos, el otro día lo hablábamos con Gonzalo Calvo, creo que ustedes también los conocen, el chico que es concejal en Radatili, que ahora se le vence el mandato, y celebramos y decíamos esto, ¿no? Justamente, que parte de estas cosas es propiciar los espacios de encuentro para el debate, el diálogo, para ver cómo empezamos a resolver y a tratar de poder contribuir para esto, por ejemplo, para el merendero que acaban de nombrar ustedes, porque es una cosa que de última me parece que a muchos, cuando tomamos conocimiento de ciertas cosas, es como que nos sentimos involucrados todos en un montón de esas situaciones, ¿no? Y que todos pareciera que estamos tratando de ver desde dónde podemos colaborar, ayudar, resolver, encontrarnos con los más necesitados, por ahí decirlo, ¿no? Sí, exactamente. No hay que esperar, discúlpame, Antonio, que no hay que esperar una fecha simbólica para reunirse. Todos los días hacemos patria. Exactamente. Y no hay que... Exacto. Mira, ya me callo. Cerraste la psicoterapia. Este es como un cierre de psicoterapia. Ya todos los días hacemos patria. Claro. Y ese concepto de patria no es el concepto de política ni nada. Es lo concreto. Es lo que uno tiene, lo concreto. Claro. Exacto, es lo concreto. Es lo concreto. El día a día, el aquí y el ahora. Vamos a andar. Exactamente, eso, ya tú cerraste la sesión. Ya no tengo más nada. Está bien, digo. Porque es importante de que la gente intercambie, que la gente se siente escuchada. Claro. Que no es lo mismo decir, ir yo a ti a verte y que me digas no. Así yo pedirte algo, decir que me apoyes en tal cosa y tú ignorarme y decirme no, que a darme un no explicándome las razones o sin razones. Correcto. Pero entonces, y eso es lo que pienso yo, tal vez venga 17.000 politólogos detrás de mí y decirme, ay, cuánta bobería estás hablando. Pero yo pienso que las personas necesitan confraternizar con aquellos líderes de la comunidad, con aquellos líderes sociales, con aquellas personas, con aquellos decisores dentro de la propia ciudad y ver cuáles son los emergentes de esa sociedad. Obviamente que sí, Porque tú puedes venir a decirme, no, mira, a ustedes en tu barrio lo que les hace falta es que le pongan 5 semáforos. Y yo te digo, ¿y para qué? Claro. 5 semáforos. No, a mí lo que me hace falta es que me pongas luces. Claro, no semáforos. Pero a ti, ¿tú crees que a mí me hacen falta semáforos? Y te digo, yo como comunidad, mi comunidad te dice, no, necesitamos alumbrado público porque nos están robando todos los días. Claro. Porque no hay luz, porque las viejitas se caen, o porque los niños necesitan jugar. ¿Me explico? Totalmente. Pero eso no se conoce si no vienen. O no hay un vínculo, o no hay alguien o algunos que sean puentes para que aquellos decisores sociales sepan lo que pasa a nivel de cada barrio, a cada comunidad. Pienso yo que es importante la labor de caminar o de tener equipos que te respondan realmente, que te hablen una realidad, que te asesoren exactamente. Totalmente. Vos sabés que hay una anécdota de eso que a mí me gusta contar siempre, ¿no? Cristina cuenta que Néstor, cuando eran intendentes, apenas que habían llegado a la intendencia, dicen que el hombre terminaba de trabajar a
determinada hora y siempre antes de volver a la casa dice que siempre le gustaba andar por distintos lugares para ver cómo estaba la cosa, ¿no? Y entonces al otro día decía... Es muy cubano, ¿cómo está la cosa? ¿Viste? Ahí va. Decía, che, falta una lamparita en tal lugar no juntaron los residuos, en tal lugar, ponele, hay un pozo, en tal lugar vi una familia que está en estas condiciones. Exactamente eso que vos decís, ¿no? Hay que andar, hay que caminar, hay que conocer, digamos, toda la ciudad de norte a sur, de este a oeste, como para tomar conciencia de esa realidad, ¿no? Me parece fundamental, por eso que vos decís, ¿no? Para poder que las autoridades y ser de puertas abiertas para escuchar, porque la gente inevitablemente, ¿no? Necesitamos que se nos escuche. Necesitamos que se nos escuche y escuchar también. Claro, una de las cuestiones que estamos viendo en este trabajo en general, incluso desde lo cultural, es que la gente se tiene que hacer oír, claro. Pero también tiene que escuchar. Seguro, que nos escuchemos, ¿no? Que nos escuchemos. Dentro de la reducción de los valores de las personas que digamos se viven en estos tiempos tan dramáticos, una de las cuestiones es la falta de escucha. Totalmente de acuerdo. Y en esa falta de escucha, podemos filosofar, enumerar horas un montón de cosas. cuestiones, pero puntualmente cosas que te quiero comentar es que justamente estas personas son las que más se comunican. Estas personas que tienen mayores necesidades son las que más se comunican entre sí. Y tal vez en un barrio de clase media las cosas, en vez de decírselas de manera personal, se lo dicen a través del grupo de WhatsApp. O a través del verdulero, ¿viste? O en esos comentarios de verdulería, digo yo, que a veces suceden, ¿viste? Y son negativos. Ahora, es cierto lo que decís, que en los barrios así está muy bueno lo que decís, porque los que hemos vivido sabemos la necesidad del vecino. La gente es más solidaria. La gente más, por eso digo, ¿viste? En estos barrios la gente sabe lo que le pasa al vecino, sabe lo que le pasa a su niñito del vecino. No es que está hablando del vestido rojo que se puso la otra vecina, ¿se entiende, no? Entonces digo, qué bueno esas cosas que, como decía Madeline hoy, cuánto aprendemos de esto, ¿no? De las cosas simples, pero que son tan interesantes, tan nutritivas, por decirlo de alguna manera. Pero es que lo simple es hermoso. Claro, nosotros, desde ahí, somos simples. Exactamente. Mira, todo el mundo sabe la situación, las carencias que se vive en Cuba. Nadie puede tapar el sol con un dedo, por supuesto. De hecho. El cubano vive con una situación económica compleja. Vamos a usar la palabra compleja. Pero los cubanos, te hablo a nivel de barrio, de mi cuadra, seguro, del edificio, del vecino al lado, la gente es solidaria. Totalmente. La gente, de momento yo te puedo tocar y decirte, tú me regalas un poquito de azúcar que se me acabó, y la gente te regala el azúcar. Y no te mira mal, o te puedo decir, contra Antonio, no tengo azúcar, pero vamos a ver cómo resolvemos. Y la gente se apoya, porque se apoya, y pienso que es importante, que es algo también que se ha perdido, como decía Fabi, esa capacidad de apoyo en sentido general se ha perdido. Tal cual. Y el ser humano necesita tener vínculos, relaciones de vínculo, incluso que sobrepasen el grupo primario que es la familia. Claro. Nosotros somos seres sociales, necesitamos tener vínculos, relaciones con otros, escucharnos y escuchar al otro, bajar la presión. Nosotros, la catarsis es un recurso terapéutico. La catarsis, el solo hecho de hablar nos alivia. Totalmente. Nos alivia. El solo hecho de saber que hay alguien que supuestamente nosotros creemos que nos está prestando atención, nos está escuchando, nos contiene. Pero yo ahí quiero, digamos, no en términos de alabar, sino en términos de reconocer una realidad que a mí me parece que el pueblo cubano ha desarrollado todas esas virtudes en función de las carencias. No, ¿sabes de qué? Además de eso, Madeline, me permito decir que el pueblo cubano tuvo la suerte, o tal vez, todo lo que ha sucedido, ¿no? Que no es suerte, de hecho, ¿no? De tener líderes solidarios. Y esa solidaridad, ¿viste? Digamos, se ha hecho piel en el pueblo a sí mismo, digamos, entre sí mismo, ¿no? Digo, en la Argentina, a excepciones de nuestros gobiernos, no hemos tenido ese ejemplo de solidaridad.
digo que mostró el pueblo cubano en toda su historia a partir de la revolución, por decirlo. Sí, pero ¿no? yo también porque pienso... viste que esa prédica constante, digamos, ese ejemplo permanente, a mí me parece que con el tiempo tal vez hasta por ósmosis te lo diría, que viste se vuelve solidario, ¿no? En ese sentido. Pero también empieza por la familia. Seguro. Yo pienso que empieza por la familia, de que si a mí desde niña me dice que yo tengo que ayudar a mi amigo, o que compartimos las cosas. Los juguetes. Los juguetes, o el lápiz, o préstame el sacapunta, seguro. porque mi mamá no podía comprarme en la tienda el sacapunta, o porque no había sacapunta, pero el otro tenía sacapunta, el otro me lo prestaba sin problema. Seguro. Y yo pienso que es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos también. Desde ya. A trabajar sobre los valores. Trabajar, claro. por supuesto, con una buena formación académica. Seguro. Y en estos momentos yo le doy todo mi apoyo a los profesores, a los maestros que están viviendo una situación violentísima, en estos momentos complejísima, aquí en Comodoro. En Comodoro, en toda la provincia, en Chubut, realmente, en el país en general. De hecho. Lo que los profesores sé que están tratando de esforzarse y dar una buena formación académica, pero también pienso que hay que dar una buena formación de valores. También, trabajar sobre los valores. Y pienso que es algo que también hacen los maestros acá. Pero entonces, no podemos dar discursos disonantes. Es decir, que los maestros me enseñen valores y que después en la casa me enseñen el antivalor. Claro, entonces, exactamente, porque entonces voy creciendo yo como un niño que no tengo las cosas claras. No, exacto, no tengo las cosas claras. Entonces, que voy educando monstruos, claro. Un Frankenstein. Y es triste, ¿no? Porque tú ves las competencias a nivel de los niños proyectan lo que pasa en los hogares. Entonces, el niño es la previsión de la clase económica de la familia. Y hay veces niños de que tienen el celular, no sé, yo no me sé el celular de última generación, y se lo restrega literalmente a un niño de que primero que un niño no tiene que tener celular, segundo, se lo restrega a otro niño que no tiene. Y yo digo, y lo hace sentir mal, porque sí. y yo digo, bueno, pero ¿y por qué lo estamos criando hijos así de esa manera? Es producto de la epidemia económica, particularmente en esta ciudad, donde la economía está por encima de lo social, y eso es una combinación muy letal, pero además hay que considerar todos los factores que hacen a un modelo de sociedad de imponer un modelo y no otro, ¿no? Por eso yo te señalaba esto, voy a ser insistente en esto para tu reflexión. Claro, yo lo miro desde acá, ¿no? Qué bueno es predicar la solidaridad cuando tenemos un presidente o un primer ministro que practica la solidaridad con los pueblos que lo necesitan y a eso se acude. Porque, viste, hablando de las dicotomías entre los docentes y la familia, digo yo, ¿no? Se me ocurre esto, te juro que lo siento así, ¿no? Porque es un valor para mí desde hace mucho tiempo muy interesante, ¿no? Promover desde la esfera más alta el concepto de solidaridad, digamos, desde ahí, porque entonces no hay dicotomía. ¿Se entiende, Madeleine, lo que te quiero decir? Porque a veces si no decimos nosotros, pero ¿cómo con un presidente que no es nada solidario el pueblo va a tener? ¿Se entiende? Ahora, si mi presidente, mi primer ministro muestra gestos de grandeza, de humanidad, de solidaridad con los más necesitados y a lo largo de toda su historia, no fue un hecho. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un modo, es un modo de sociedad, es un modo de generar valor y desde mí mismo, que soy tal vez la máxima responsabilidad. Esos son ejemplos que en Argentina no hemos tenido, a excepciones de periodos excepcionales. Y hay cosas que hay que rescatar y hay cosas que hay que considerarlas y ponerlas bien en la órbita en estos tiempos donde se disputa el modelo social, ¿no? Pero por eso también te digo que muchas veces, que ojalá bueno, que fuera de lo alto a lo bajo. Yo pienso que la familia en este caso, y sigo insistiendo con la familia, súper importante, es el decisor. Te digo por qué, porque una familia puede ir haciendo un cambio de conciencia en otra y en otra y en otra. Hay algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho
La niña mía estuvo un año, Andreita, en una escuela pública, que afortunadamente en aquel momento, te hablo ya hace un año y tanto, ¿no? Casi no se hizo paro y trabajaron, y yo todos los días, la maestra de ella, la maestra Eliana, divina, la maestra de la escuela de Ragatili, la 217, una persona extremadamente dulce. La maestra Eliana hacía algo, y me imagino que lo harían también otros maestros, que se llamaba el compartir. Muy bien. El compartir era que cada niño llevaba lo que pudiera, el paquetico de galletica, el juguito, esto, el otro. Y ese hecho de sentarse los niños en las mesas o en el piso, donde lo hicieran, el espacio que fuese, y esto de yo cojo mi galletita y te pico la mitad y te doy la mitad, o tómate, déjame probar el refresco tuyo porque debe ser más sabroso que el que yo traje. Eso es un acto de solidaridad, porque compartir no es, como decimos en Cuba, no es dar lo que te sobra, yo te doy lo que yo tengo. Y lo que yo te tengo. Y entonces es tan hermoso que un niño, empezar a educar a un niño dentro de la familia en ese acto de compartir. En esos valores. Que es un gran valor, en el hecho, eso es el ser solidario. Claro. Habrá solidaridad a mayor escala, que sería, no sé, de momento Argentina, como ha hecho donaciones de dinero cuando han habido situaciones de crisis humanitarias en otros países, o ha enviado médicos, como mismo lo ha hecho Cuba, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso es importantísimo a nivel de gobierno, la solidaridad con otros países más necesitados, más carenciados. Seguro. Pero pienso que es vital la solidaridad a nivel de la célula básica de la sociedad, que es la familia. Claro. Si no somos capaces de ser solidarios dentro desde de la ahí, familia, ¿no? Dentro de la misma familia, no vamos a ser capaces de ser solidarios. Exacto, mira, saludar en el barrio nosotros, yo no sé si es que la gente tiene alguna parálisis en los brazos. Este gesto de subir la mano y decirte, hola, ¿qué tal? Eso no existe. Yo digo, ¿y por qué la gente no saluda? Nos vemos todos los días, yo todos los días veo bajarse por la tarde a la guagua de los trabajadores, debe ser lo del petróleo, algo así, que para frente a la casa, que a la calle de nosotros. Nosotros tenemos una parada de colectivo. Así, la guagua del colectivo, exacto. Y ahí es donde paran los transportes personal de la empresa petrolera. Hay personas que evidentemente hacen ese viaje diario. Y tú los ves, como incluso se bajan de la misma guagua, del mismo colectivo, entran al mismo barrio y cada quien va solo, sin hablarse, con los audífonos puestos, todo. Y yo digo, oye, esto es un estudio social. Total. Así es algo que a mí me llama la atención, porque yo digo, ¿y por qué la gente no se comunica? Entonces, porque bueno, vivimos... Suponte que no quieran hablar porque están cansados o lo que sea, pero la mano... A decir, hola, chao, la sonrisa de socialización, claro. Es decir, mira, chao, nos vemos mañana, no sé, o no nos vemos, o lo que sea. Hola, estoy cansado, mañana charlamos. Pero claro. Claro. Entonces yo digo que también es algo que hemos ido perdiendo, la comunicación, es más fácil comunicarnos, pero sí. Así. No es casual. No es casual, muy bien, Fabián, no es casual. Yo no quiero, porque llevamos 1 hora y parece 5 minutos. Escucha. ¿Sabe una cosa en honor a esto que sé que varias mujeres quedaron impactadas? Cuéntenos un poquito de la película. Lo de la película y algunas cosas esas como de mujeres en revolución. Eso. Y cuéntenos un poquito eso, porque eso me encantaría que mucha gente que no supo... No, la que ha hablado mucho sos vos. Que mucha gente que no supo de eso, que no sabe cómo funciona la cosa en Cuba. Esa es una frase muy fácil. Pero eso es muy interesante porque toda la gente que nos vea y lea la nota o la escuche, es muy interesante ese concepto. Por favor. Hay una cuestión que habla del hombre que no es cubano. El hombre que no es cubano habla. Y como no cubano, quiero dejar acentuada una cosa. Muy bien. Que cuando el cubano habla de carencias en Cuba, tiene que recordar que tiene un bloqueo económico hace 60 años. Ese bloqueo económico está medido, no es un invento, no es una entelequia, no es una excusa. Sí. Es algo concreto y medible con números. Bien. ¿Sí?
Entonces es muy importante tener en cuenta eso, porque hoy por hoy, por ponerle un nombre, el capitalista habla mal de lo que es socialismo y mezcla socialismo con comunismo, con digamos, con todas las variantes que no son capitalistas. Claro. Entonces, es muy fácil hablar de carencias en Cuba cuando Cuba, siendo un país muy pequeño, prácticamente sin recursos naturales, está resistiendo a, por ahora, la potencia más poderosa del planeta. Totalmente. Entonces es muy fácil. Esos valores, esos números cuantitativos y cualitativos, yo te los voy a trasladar a través de un informe del Ministerio. Yo creo que esta no va a ser ni la primera ni la última charla. Vamos a seguir insistiendo en el portal. Hemos hablado con, recordame el nombre, Madeline, por favor. Yadira Álvarez Parada, la secretaria de Cultura de la Embajada. Nosotros, igual que a ustedes, le hemos hecho oportuno y creo que lo ha recibido de muy buen agrado. Nos da la sensación de que podamos, digamos, que ustedes tengan una parte en nuestro portal que nos aporte mucha sabiduría, mucho conocimiento y cosas como estas que hablamos para intercambiar. Por eso decíamos hoy en off también que esto sería apenas la presentación, un bosquejo de todo esto que pretendemos y que deseamos de corazón que se realice. Digamos, después tener charlas más concretas y más profundas, porque el bloqueo, claro, el bloqueo sería un tema que sería muy importante conversarlo detenidamente, que nos cuenten bien, que nos expliquen, porque es cierto lo que vos decís, ¿viste? Hay confusión de muchísima gente no comprende de lo que se está hablando, muchísima gente tiene una muy mala información, otra tiene tergiversación de los hechos y de las cosas reales como suceden, igual que en el plano de la cultura, eso que me olvidé y quedó en el tintero, pero te lo digo ahora que me sale, porque recordé. Muchos lectores ávidos no buscamos papel de calidad ni tapas ilustrativas hermosas, sino que buscamos contenido claro, que es lo que más nos importa y lo que más nos interesa, ¿no? Eso. La mirada optimista. Claro, puede ser hecho en papel común y abroquelado acá con los chicos del centro de estudios, no importa. Desde la mirada optimista, el libro cubano es mejor porque es más liviano. Claro, ahí va. Y es flexible. Uno lo puede guardar en el abrigo, llevarlo al colectivo. Muy bien, un argentino te ratifícalo. No, pero está bueno. Pero digo, volviendo al tema, vamos a tener mucho, Dios mediante, nos encantó, nos quedamos sumamente complacidos. Déjame hablarte de las mujeres. Incluso mujeres. Mira, estás presenciando una típica discusión de matrimonio cubano. Yo no te dejo hablar. Hablando de mujeres en revolución, mujeres en revolución es un tema para un encuentro. Para un encuentro completo, ¿no? Bueno. Vamos a hacer entonces eso, mujeres, vamos a hacer, pero decinos, danos un approach. Danos un approach, Madeline, por favor. Yo no te dejo hablar. Eso que, así generamos ¿cómo sería? El approach para que después la gente siga este documental. El punto es, a ver, el documental, siempre todo el mundo relaciona revolución con la revolución del 59, y revolución significa cambio, transformación, evolución. Exactamente. Revertir el orden establecido. Hablando en términos de calidad, es un proceso continuo. Entonces, ¿qué ha sucedido con la mujer como generador de cambios dentro de la sociedad? Y eso es lo que aborda el tema de mujeres en revolución, y más allá que se aborda qué pasó cuáles fueron cómo fueron y cuáles fueron los derechos conquistados por la mujer a partir de los 60, a partir de los 60 principalmente dentro de Cuba. Y lo interesante del documental es que se entrevistan a mujeres comunes. Claro. No se entrevistan a grandes dirigentes ni nada por el estilo, se entrevista a la cubana de a pie, como digo yo, la cubana que vamos en la guagua, en la bicicleta, porque nosotros montamos bicicleta en Cuba, hacemos cola para comprar el pan, y hay que levantarse temprano para llevar el niño a la escuela, y es toda la posición de la mujer dentro de esa cotidianidad, pero cómo la
la mujer se ha ido abriendo espacios dentro de la sociedad, donde las mujeres cubanas, por ejemplo, la mayor parte de científicos son mujeres. Hay un 40 y pico de % de mujeres que son dentro de las X cargos de la dirección a nivel de país y a nivel de provincia, municipal, cargos que estaban ocupados por mujeres. Es decir, la mujer tiene los mismos salarios que los hombres, tienen la capacidad de asumir cargos iguales que los hombres. La mujer tiene... Hay mujeres ministras que no han asumido ese cargo de ministro por dedo, sino por todos sus logros, por su sello dentro de su evolución en la esfera que está abordando. Por ejemplo, unos temas que se abordan en el documental es respecto al aborto. El aborto está legalizado en Cuba desde los 60, el 65, si mal no recuerdo, pero fue en la primera parte de la década de los 60. No es un método anticonceptivo, porque siempre hacemos ese énfasis. El aborto es un método anticonceptivo, pero es algo que se legaliza para evitar todas las complicaciones que podían generarse por los abortos ilegales, pero hay una educación sexual que se desarrolla desde la infancia y aterrizada según los grupos de edades. No es que le voy a darle misma educación sexual lo que de un niño de preuniversitario, de secundaria, a un niño de primaria. Por supuesto que no es lo mismo. Uno tiene que ser capaz de organizar y dosificar la información. Bien, en virtud de las franjas etarias. Qué bueno que está, digamos, ¿no? Me parece... Recordemos que esa peli o ese documental se vio y aquí fue en la universidad, en el aula magna de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, con una asistencia donde después hubo un debate, un encuentro, un intercambio, y la mayoría de los que estábamos presentes sorprendidos porque, a ver, para sintetizar, sorprendidos porque hoy estamos las compañeras se encuentran en unas luchas que, por ejemplo, como vos mencionás en este momento, digamos en Cuba desde el año 65 que existe todo eso, ¿no? Sí. Claro, pero digamos, no solamente eso, sino todo lo que también nos ha costado y nos sigue costando, que por ejemplo se realizó, se promovió, se generó la ley del ESI, digamos, la educación sexual integral. En nuestro país no se pudo dar, y allá, qué bueno eso que marcás, digo, por eso tenemos tanto para charlar, ¿no? Que se da desde el nivel primario, con un nivel, en el nivel secundario con otro. Se dosifica. Claro, digamos, todo eso que hablamos de la medicina preventiva y de un montón de cosas más, ¿no? Que nos permiten hablar del amor, tal vez, ¿no? Más que, claro, digamos, no sé si la familia planificada, después nos contarás. Sí, como no, la familia pero se planifica. Claro, pero digo eso, ¿no? Qué buena concepción, porque digamos, la formación no ya desde la escuela secundaria, desde la universidad, sino desde pequeño. Digo, todas esas planificaciones, qué interesante notar. Y digo, lo último, después les dejo el cierre. En virtud de lo que decía un poquito Fabián y lo que vos comentás, ¿no? Que más allá de todas esas cuestiones, como el bloqueo, me refiero puntualmente, como más allá de esa cuestión tan compleja para ustedes como pueblo, no se han privado de avanzar en otras cuestiones tan importantes, ¿no? Que eso no justificó, digamos, todos los avances en medicina, en ciencia, en educación, en un montón de cosas, ¿no? Porque a veces, volviendo, desde lo económico justificamos un montón de cosas que... No, nosotros hemos, más allá de las mil y un carencias, hemos sido capaces de ir sorteando y generando alternativas para poder avanzar. Y de hecho, tal vez mi cierre sea con esto. El otro día, hablando en la cuarta jornada de argentinos grabados en Cuba, yo recordaba una frase que se le endilga a Eduardo Galeano, pero es de Fernando Birri, que hablaba sobre las utopías. Galeano lo lleva a texto y que planteaba la pregunta era ¿para qué sirven las utopías?
y decía que la utopía está en el horizonte y él avanza 2 pasos y la utopía, si el horizonte se aleja la utopía y así sucesivamente. Y entonces, bueno, al final era, ¿para qué sirven las utopías? Las utopías sirven para avanzar. Entonces yo pienso que tenemos que tener utopía, tenemos que tener sueños, tenemos que tener proyectos y algunos vamos a poder lograrlos, otros nos van a servir como motivación para seguir avanzando, para seguir haciendo, y esto es para cualquier esfera de nuestra vida. Y para seguir generando utopías. Seguir generando utopías. Mil gracias por invitarme. Por favor, gracias a ustedes, de verdad, más que agradecido. Bueno, y seguimos pensando en las utopías para que esto siga continuando. Exactamente. Gracias, Fabián, más que agradecidos, de verdad. Madeleine, gracias por tu ganas y por contagiarnos esa sonrisa y un montón de cosas que nos hacen tanta falta en estos tiempos. Muy gracias. Gracias de verdad, chicos. Que tengan muy buena semana. Gracias.